Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas noches, le damos la bienvenida. Este es su segundo, ya es el segundo programa que hacemos aquí en Enfilados, desde Expo Guadalajara, en el marco de la Feria Internacional del Libro. ¿Cómo estás, Ricardo Salazar? Muy bien, segundo día de actividades de los 9 que tenemos en esta Feria Internacional del Libro, en esta que es la edición número 31 y que tiene a Madrid como invitado de honor y que, por cierto, Madrid ha sido protagonista de las actividades culturales y, por supuesto, quien encabeza esta delegación es ni más ni menos que Manuela Carmena. Manuela Carmena, que ha platicado de algunos aspectos que tienen que ver con su presencia por acá. Por ejemplo, cómo se vive Madrid para una madrileña como ella. Y en la mañana la entrevistaban nuestros compañeros de M21 Radio, la radio con la que estamos haciendo una coproducción en Radio Universidad de Guadalajara, y hablaba acerca de los programas de fomento a la lectura, Pina, que me parecieron bien interesantes. Por ejemplo, para fomentar la lectura, además de tu acta de nacimiento, en el ayuntamiento te dan un libro para el niño recién nacido. O sea, un libro que lo va a leer cuando esté con 4 años, 5 años. Sí, o que tú le puedes ir leyendo para que se duerma desde muy pequeño. O a lo mejor que sean sus primeras letras, con las que entre en contacto. La idea es que, dice Manuela Carmena, que entre más temprano entre en contacto el niño con la lectura, mucho más fácil va a ser que al final se le vuelva un hábito. Y el otro es, además de las bibliotecas que hay en el metro, una especie de médico que te receta un libro. Vas tú a unos módulos que puso la alcaldía de Madrid, y te hacen un test, te dicen, a ver, usted tiene cara como de... y te hacen 10 preguntas. Y entonces al final, de esas 10 preguntas, el resultado es, usted le vamos a recetar este libro. ¿Qué te parece? Usted quería ser antropóloga. Exacto. Y entonces ese es el que te receta. Sí. Entonces, lecturas recomendadas, como una especie de médico de barrio, pero que en realidad la receta es un libro. ¿Qué te parece esa manera? Me parece fabuloso, porque entonces es, conforme a ese cuestionario, es quizá lo que querías leer y no sabías ni cómo describirlo. Exacto. Y entonces ya un médico así o alguien de barrio te dice, es que en realidad lo que quieres es esto. Me parece fabuloso como desde pues todos esos pequeños momentos o actividades para fomentar la lectura. Creo que nos falta mucho que aprender, ¿no? Sí, la verdad es mucho que ahora sí que hay que copiar lo bueno. Sí. Y vaya que estas cosas, justamente porque son comunitarias, son de las que podríamos imitar en Guadalajara. Imagínense una librería en cada estación del tren ligero, por ejemplo. Estaría fabuloso. Hay tantos ejemplos. Oye, Ricardo, si te parece, precisamente vamos al primer curso del día aquí en nuestro programa, en donde, bueno, pues la mayor parte de lo que han recabado nuestros compañeros está dedicado a Madrid, que es lo que ha pasado en la Feria Internacional del Libro, precisamente con la invitada especial. La luz llegó a brillar para todos. Encontrarás la luz es el nombre con el que se define la temática del Pabellón de Madrid, que se inauguró para que se convirtiera en el espacio de diálogo y encuentro al que nos llevan los libros. Por fuera, el pabellón del invitado de honor a la FIL es un sitio grande y oscuro. Unas letras invitan a entrar y encontrar la luz. Al dar el primer paso dentro del gran círculo, el brillo de la blancura más pura resalta una variada oferta literaria de Madrid. Y entonces, la luz es tal que el sitio se vuelve el centro de encuentro más genuino de la feria. Tiene este título que es tan realmente sugerente, Ganarás la luz. Es una sorpresa, está oscuro por fuera y veis lleno de luz por dentro, ¿no? Hemos querido que este pabellón sea un lugar de estar, un lugar de hablar, un lugar de intercambiar opiniones, de coger libros, poderlos ojear, volverlos a poner, mientras tanto hablar. Hemos querido que este pabellón sea un gran cuarto de estar, disfrutando de la luz y disfrutando de la maravilla que es que lo único que nos cerca a la luz hoy son los libros. Las palabras de bienvenida al público asistente a la feria, que también se dio paso por el pabellón, dejaron claro que para los próximos 8 días de la FIL, todos podrán encontrar la luz dentro de este espacio, cuya arquitectura se le adjudica a Alberto Campos Baeza, y que para iniciar de la mejor manera las variadas actividades del Pabellón de Madrid, deleitó a los presentes con una intervención artística del grupo musical Vetusta Morla, una de las agrupaciones que engalanarán las noches de concierto. Para contar Madrid es el nombre de la mesa de diálogo que sirvió como pretexto para hablar de la pluriculturalidad que invade a la capital española.
Juan Cruz, quien es periodista, habló acerca de las aportaciones que realizan sus habitantes, considerando a Madrid como un conjunto de países. Madrid, que no es un país, sino una serie de países, un conglomerado de países, es también el lugar en el que ahora se dan cita hispanoamericanos de todas partes. Y nosotros mismos, los canarios que vivimos en Madrid, nos sentimos iberoamericanos, hispanoamericanos, y yo creo que Antonio Caño también se siente un poco hispanoamericano en Madrid. Una ciudad global que ha dejado marca en los países de América Latina y que refleja su importancia en la literatura y la cultura mundial, representa el reto de hacerla un lugar entrañable. A mí me parece que una estrategia de gobierno municipal, aunque os pueda parecer extraño, es conseguir que los que viven en ella se enamoren de la ciudad, ¿no? Yo creo que ese es un fenómeno que es necesario y yo estoy muy empeñada en eso, pero no porque sea un empeño racional, sino porque es tal la emoción que a mí me suscita el proceso de conocimiento cada vez mayor que voy teniendo de Madrid, que como a mí me produce ese enamoramiento, lo quiero trasladar, ¿no? Lo quiero contagiar, ¿no? Al amplio catálogo de libros nuevos que son presentados en esta edición de la FIL, se suma el libro 6 cartas sin respuesta, la correspondencia frustrada entre Vladimir Korolenko y Anatoly Lunacharsky, un compilado de las cartas que escribió Korolenko, literato ucraniano, a finales del siglo XIX con la intención de que fueran leídas y contestadas por Lunacharsky. El primer propósito se cumplió, pero como el título lo señala, las cartas nunca recibieron respuesta a las demandas de igualdad y cese al abuso de la clase oprimida, por la que siempre pugnó el escritor y maestro del relato corto. Entre los presentadores del libro estuvo el doctor en historia Carlos Sillades, quien detalla la temática que Korolenko plasmó en sus escritos. La pena de muerte, las condiciones indispensables para la realización del socialismo, el comunismo de guerra, la cuestión judía, las libertades civiles, la violencia, la situación del campesinado, la preservación del patrimonio cultural ruso, etc. Korolenko habla de los demás, nunca de sí mismo. El libro 6 cartas sin respuesta surge por iniciativa de la Dirección General de Publicaciones de la Secretaría de Cultura, aunque las cartas se presentaron públicamente hace más de 100 años en París. Manuela Carmena, pues ya lo decíamos, Ricardo, de cómo está encabezando todos estos trabajos y está haciendo pues un papel muy importante, ¿no? Como alcaldesa y cómo lleva a pues toda su gente a impulsar aquí la Feria Internacional del Libro. Y ahí es cuando te das cuenta de que sí puede haber gobiernos distintos porque justamente vienen emanados los que gobiernan de algo que no es la partidocracia ni la burocracia toda la vida, sino de los movimientos sociales. Están haciendo cosas bien interesantes con Podemos, tanto en Madrid como en Barcelona. Bueno, vamos ahora a revisar lo que nuestros detectives, porque esos son nuestros detectives, nuestros enviados especiales a descubrir los secretos de FIL Niños, nos traen ahora. Adelante, Mati Tlaloc, con el misterio de hoy. Hola, estamos aquí en FIL Niños. Yo me llamo el detective Tlaloc y aquí está la inspectora Mati. Vamos a descubrir los misterios que hay aquí. ¿Nos acompañan? ¡Vamos! Estamos aquí en los talleres con Sofía Olmos. ¿Cómo estás, Sofía? Muy bien, muy contenta de tenerlos aquí en nuestra agencia de detectives. ¿De qué trata este taller? Este taller trata de que hay un misterio en el vecindario. Un misterio que tenemos que descubrir todos juntos. Por ejemplo, tenemos que descubrir las pistas que hay y descubrir el sospechoso. ¿Para cuál edad es? Es de 3 a 6 años aquí en FIL Niños. ¿Qué hacen los niños en este taller? En este taller, los niños lo que hacen es descubrir juntos todas las pistas que podemos encontrar. Empezamos a investigar a los sospechosos y también les hacemos una entrevista. Estamos con la autora del libro de Witch Watch. ¿De qué trata tu libro? Oh, so this is the third book
que trata del mundo de las brujas, que no tiene ningún color, es blanco y negro, y de repente los colores empiezan a aparecer, empiezan a regresar, y entonces las brujas tienen que averiguar por qué está regresando el color. ¿Por qué se te ocurrió escribir acerca de las brujas? La razón por la que decidí escribir acerca de las brujas es porque cuando tenía tu edad solía amar las brujas y todas sus características, sus sombreros puntiagudos, sus capas largas y cómo ellas eran succionadas a través de estas tuberías. Y por eso decidí crear un mundo de brujas más allá de lo que se conoce. Por eso las brujas en mi libro tienen sombreros planos, para tratar de crear un mundo más divertido alrededor de las brujas. ¿Cuál era tu cuento favorito cuando eras niña? Bueno, amaba muchas historias de brujas, Winnie the Witch y The Worst Witch, que es la peor bruja. Bueno, cualquier historia que tuviera que ver con aventura y con magia y con mística. Algo sospechoso está pasando en Foro Film Niños. Acompáñennos. Mateus, el último hombre culebra. Chicos y Moes presenta al payaso, Mateo de la Lelevícuda, un vendedor de baratijas, mago, ventrílocuo, faquir de ferias, educado en la calle y golpeado por la vida, que va de fiesta en fiesta por el mundo. Este juglar contemporáneo promete contar y divertir al público presente. Vamos a la cartelera de Foro Film Niños. ¿Quieren acompañarnos? ¡Vamos! Teatro Negro. Un globo, dos globos y llegó Celia. Un universo maravilloso de luz y color, lleno de sensaciones y emociones. La magia del teatro negro en una historia creada para deleitar a grandes y pequeños. Presentándose este lunes a las 18 horas. Los Lunáticos. Esta historia, basada en un poema de Jaime Sabines, trata de dos excéntricos personajes que se enamoran de la luna y desde el primer momento harán hasta lo imposible para bajarla del cielo. La ayuda y complicidad del público será importante, presentándose este lunes a las 19 horas. Recuerda que las actividades para público en general comienzan a las 17 horas. Tómate fotos y súbelas al Twitter del Canal 44 con el hashtag Pequeños Infiltrados y podrás ver en este espacio tus fotos. Es todo por hoy. Nos vemos mañana en otra aventura de Film Niños. Bueno, pues ahí lo tienes y ya visita usted con sus hijos esta Feria Internacional del Libro de Guadalajara, suba su fotografía para que los pequeños infiltrados la pongan al aire de sus chiquitines en los talleres de Film Niños. Josefina. Me encantan nuestros detectives. Sí, ¿verdad? Nuestros además hoy pequeños perfectamente caracterizados, ¿no? Están sensacionales, porque además hay que decirlo que la Feria Internacional del Libro, la Film Niños, está todo dedicado, toda la temática es precisamente a los detectives. Ya lo platicamos durante la inauguración de la FIL y pues basado en Sherlock Holmes, ¿no? Exactamente, los misterios. Los misterios, entonces son nuestros pequeños infiltrados y nuestros pequeños detectives aquí en Enfilados. Ahí tienen la recomendación y así que hay que seguirla. Ahora, lo hemos dicho también, la Feria Internacional del Libro, el invitado de honor o la invitada de honor en esta ocasión trae lo mejor que tiene para presentar sus autores, sus libros, pero también traen obras, traen teatro y también hay cine. ¿Vamos al cine, te parece? Vamos. Hola, ¿qué tal amigos y amigas de Enfilados? Esto es Pantalla Fil. Espero que tengan un gran lunes y por cierto, esta es la programación que hay en el Cineforo, porque sí, porque la Feria Internacional del Libro no solamente son libros, también son películas y estas en particular tienen un espíritu madrileño muy marcado. Veamos qué hay en el Cineforo de la Universidad de Guadalajara. Justino, un asesino de la tercera edad, es un largometraje de ficción de 1994, dirigido por La Cuadrilla, una película de ambiente taurino, donde un hombre se ve obligado al retiro, pues antes de lo que él hubiera querido. Esto detona
diferentes situaciones en un relato que no deben perderse en el Cineforo de la Universidad de Guadalajara. El cortometraje madrileño también tiene cabida en el Cineforo de la Universidad de Guadalajara en el marco de la FIL. El programa se titula Madrid en corto y en él podemos ver historias breves como por ejemplo They Say, La boda o La otra mitad, cintas interesantes de factura reciente, de hecho son cortos entre 2010 y 2016, entonces es material bastante reciente para ver el trabajo de los cortometrajistas ibéricos. Una de las películas de factura más reciente que encontramos en el Cineforo, en el marco de la FIL, es Los Ilusos de Jonás Trueba, una película que trata acerca de las personas que quieren hacer cine, sobre lo que hacen las personas que quieren hacer cine cuando no están haciendo cine, y una película también que reflexiona sobre el quehacer audiovisual. Esta cinta, ya saben, la pueden ver en el Cineforo. Pues como pueden ver, un gran arranque de semana en aspecto cinematográfico dentro de la Feria Internacional del Libro en Guadalajara. Buenos títulos para ver. Recuerden consultar el programa a detalle de las películas que forman parte de la FIL en la página cineforo.udg.mx. Nosotros nos vemos mañana con más del cine que nos espera en la FIL. Muchas gracias, Arturo. Hay que recordar que el Cineforo se encuentra en el edificio que conocemos como el edificio administrativo de la Universidad de Guadalajara y está en Juárez, Enrique Díaz de León. Así es, y bueno, pues ahí está la invitación para ir al cine y también, por supuesto, para que se vengan aquí a la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, que recordamos, a partir de mañana y durante unos días está dedicada específicamente a los profesionales, por lo tanto, las puertas al público en general se abren a partir de las 5 para que lo tomen en cuenta. Lunes, martes y miércoles está abierta para los profesionales en la mañana y a media tarde, y de las 5 en adelante las actividades para el público. Hacemos una pausa desde esta transmisión en la Expo Guadalajara, en esta que es nuestra segunda edición de Enfilados. No se vayan, ya regresamos con entrevistas. Muchísimas gracias por continuar con nosotros aquí en este su programa especial de Enfilados. Vamos a otra de nuestras charlas. Vamos a platicar de los casos de Cherlo Gómez y bueno, pues a su autor Orlando Ortiz, a quien le damos la bienvenida. Muchísimas gracias por estar con nosotros. No, gracias a ustedes. Buenas tardes. Vamos a empezar por Cherlo. ¿Quién es Cherlo? Cherlo Gómez es una niña que está en la primaria de 8 o 9 años, muy inquieta, muy audaz, que se identifica con el famoso detective inglés Sherlock Holmes, porque en una ocasión en la primaria, en el salón, en el primer día de clases, el maestro comienza a preguntar los nombres a los alumnos y ella dice Sherlock Gómez, pero en voz quedita, y el maestro dice, Sherlock Holmes, entonces es parienta del... y ya, de ahí le queda a ella el nombre. Y comienza a investigar quién fue Sherlock Holmes, le pregunta a su papá, a su mamá, a sus tíos, a su abuelito, a quien se encuentra, busca en la televisión, encuentra las películas de Sherlock Holmes, las viejitas, las de blanco y negro, y comienza a identificarse con él en su inteligencia, en su habilidad para fijarse en las cosas y demás, y ella esa identificación con el personaje lo hace su héroe y quiere ser como él. Entonces a Cherlo se le queda como la fijación después de investigar quién es este famoso. Sí, porque dice, quiero ser como él. Quiero ser como él, porque es una persona muy inteligente, capaz de averiguar dónde estuvo una persona así a simple vista por el lodo que trae en los zapatos, etcétera. Entonces ella desarrolla esa capacidad de observar, de ver en su entorno, en su casa, en la escuela, en la calle, con los vecinos, etcétera, cosas que los otros no ven. Entonces de ahí nacen los casos de Cherlo Gómez, de lo que sería la capacidad de esta niña por investigar
la curiosidad por saber de dónde surgen los problemas y un entorno que es muy rico, que yo lo que trato de hacerle ver a los niños es como el entorno que nos rodea a todos es muy rico, que hay que tener imaginación, fantasía para encontrar las cosas. En muchas ocasiones hay cosas que son muy interesantes y no las vemos por estar hablando por el celular. Que ahora es como muy común, o los niños jugando con las tablets o con las consolas de videojuegos, etcétera, y no ven lo que hay de fantástico en el mundo que nos rodea. Oiga, maestra, entonces los niños de hoy que están en todo este ambiente de la tecnología, ¿tienen menos imaginación que los niños de hace unos ayeres? Yo creo que sí. Bueno, la imaginación yo creo que la tienen. Lo que pasa es que no se les ha fomentado la idea de desarrollarla. Es decir, se les va coartando para que pues dejen de imaginarse cosas. Ya vemos que en muchas ocasiones un niño pregunta, oye, mamá o papá o tío, lo que sea, ¿qué es esto? Y dicen, ay, no hagas preguntas y ponte a ver la tele. O sea, con eso les vamos quitando la capacidad de averiguar, la capacidad para investigar, y eso creo yo que a la postre es nocivo porque nos está llevando a que aceptemos las cosas como son. Se les resta la capacidad entonces de averiguar, de investigar, de cuestionar, ¿sí? Es decir, aceptan las cosas porque así son y punto. No trates de cambiarlas, no trates de ver que puede ser de otra manera. Entonces, eso creo yo que es contraproducente. Oiga, maestro Orlando, entonces, Chelo desarrolla esta investigación, investiga quién es este personaje, se convierte en la investigadora de su escuela, de su casa, de su colonia. En principio de su casa, porque es el primer caso que resuelve, y después de su escuela, en el salón, pues yo creo que todos hemos vivido experiencias en la escuela de que se desaparece un cuaderno, que se desaparece un reloj o cosas así, y pues muchas veces dicen, bueno, luego te aparecerá, y no tenemos la curiosidad de ir a ver qué pasó con ese reloj o con ese cuaderno. Entonces ahí Chelo comienza, siempre está sospechando, digamos, de lo que sucede y trata de desentrañar los enigmas que hay en su escuela, en su casa, en la calle. Algunos enigmas, digamos, son así normales, otros tienen apariencia o son aparentemente paranormales, como por ejemplo el caso de la mansión embrujada, que pues yo creo que a todos nos ha tocado vivir en alguna zona donde hay casas abandonadas y por lo general todos dicen está embrujada, no te asomes. ¿Cuántos casos resuelve Chelo? En son algunos, son como 5, desde el caso de quienes en su escuela riegan la basura, que están los tambos grandes, así comienza, el director está enojado porque todos los días aparece la basura regada y no saben quién lo hace, y ella comienza a investigar, pero queda pendiente. Luego está el caso del abuelito que come dulces, es diabético y la mamá de Chelo le dice que no coma eso, que le tiene prohibido que coma, pero el abuelito, que es como otro niño, siempre trae sus dulces, y pues es el misterio porque ya la señora les había dicho a todos sus vecinos que no le dieran dulces, a todas las tienditas les había dicho que no le vendieran dulces, y el abuelo siempre tenía dulces. Incluso Chelo y su hermano comienzan a investigar, buscando en la casa, y se encuentran escondites, pero todavía no se resuelve el misterio. Habría que decir, señor Ortiz, a nuestra audiencia que este famoso investigador Sherlock Holmes, en sus películas, en sus historias, hay un personaje con el que se apoya, que es Watson. Y Chelo tiene un hermanito. Un hermanito que se llama Eduardo,
pero hay lugares en la República donde a los Eduardos les dicen Guayo. Entonces la famosa frase de elemental, mi querido Watson, se transforma en elemental, mi querido Guayo. Y así como Sherlock Holmes toca el violín cuando está reflexionando sobre los problemas, ella lo que se pone es a brincotear como chapulín en comal caliente cuando está pensando qué es lo que pasa ahí en su casa o en la escuela o demás. Esa es más o menos la identificación con las situaciones de Sherlock Holmes. ¿Y Sherlock Holmes es un personaje favorito de usted o por qué? Sí, no, yo siempre he tenido una gran afición por las obras de Conan Doyle, no solo de Conan Doyle, sino de Agatha Christie, de Raymond Chandler, en fin, de todos los grandes autores de novelas policíacas. Durante mucho tiempo fui guionista de historietas que eran también de tipo policíaco. Y esta niña surgió de repente porque en una ocasión mis nietas me preguntaron en una presentación que cuándo les escribía un libro a ellas. Y fue como comencé a escribir literatura infantil. Este ya es como el 7 u 8 libro de literatura infantil. El primero estuvo dedicado a ellas porque ellas fueron las que me llevaban a escribir literatura infantil. Nos están marcando ya una pausa, pero sí quisiera preguntarle, ya que este personaje es de sus favoritos, Sherlock Holmes, en esta frase de elemental, mi querido Watson, ¿existió o no existió esa frase? No, en las obras de Conan Doyle no aparece la frase. Esa es una creación de los guionistas de Hollywood y posteriormente pues, se quedó y todo el mundo asocia la frase con Sherlock Holmes, pero en las obras originales de Conan Doyle no aparece. Los casos de Chelo Gómez, que es una historia para niños y no tan niños. Para niños no tan niños, he tenido esa experiencia que los adultos me dicen, ¿y cuándo viene el que sigue? Porque les gusta. Y niños que incluso no han aprendido a leer, se las leen sus papás, su mamá, y les gustan y están atentísimos. Bien. Hoy lo presentamos a las 5, ya ahorita, en la sala B del área internacional. Para darnos una vueltita. Los casos de Sherlock Gómez lo pueden conseguir aquí en la Feria Internacional del Libro. Maestro, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Regresamos. ¿Qué le parece? Pues estamos aquí en el pabellón de Madrid. ¿Qué le parece el diseño? ¿Le gusta, no le gusta? Modernista, impresionante, impactante. De veras que eligieron bien. El artista, el arquitecto, el concepto, muy novedoso. Israel había llegado con algo novedoso cuando vino, pero hoy se volaron la barda, perdón. Me he quedado sin palabras. Sí, está bien. Esto parece ser como algún ruedo de Plaza de Toros, ¿verdad? Digo, aunque yo soy antifiesta taurina, yo soy antitaurino, pero la idea es buena, me agrada, está excelente, sí. Sí, está muy padre. Bueno, ahorita lo que llevo visto es el mural de Guadalajara y sí está muy bonito. Me gustó que pusieran lo de la estatua del oso y es todo. Pues es un megacilindro en el pabellón que, bueno, pues está aquí en la Feria Internacional del Libro y que presenta Madrid. Esa es su propuesta, un enorme cilindro, ya lo decíamos, es negro, totalmente negro por fuera y blanco por dentro. Vamos a Foro Fil. Ebrio de néctar iba un insecto loco, zumbando entre las flores aterrizó. El lunes 27 de noviembre el Foro Expo tendrá a dos talentos españoles, uno de ellos un gran veterano, uno de los símbolos inequívocos de lo que conocemos como el rock latinoamericano. Me refiero a Santiago Auserón, que viene obviamente bautizado o rebautizado con su proyecto Juan Perro. A Santiago lo hemos tenido ya en Guadalajara en varias ocasiones en los últimos años, pero esta vez podemos verlo con una banda completa. Santiago, quien fuera el visionario de la idea del concepto de rock latino, en donde
para tener una identidad propia había que mezclar no solamente el género por excelencia estadounidense, anglosajón, sino además elementos de la cultura latinoamericana que él decía había que fijarse en la tradición propia de la canción. Y bueno, Santiago vendrá acompañado de Joan Viñals y seguramente hará un repaso por su repertorio, pero tendrá, supongo que cierto énfasis en su álbum más reciente, El Viaje, que salió en 2017. Junto a él estará De Pedro, un músico también español, a quien conocemos sobre todo por ser también el guitarrista de la agrupación Caléxico. Hay alguien ahí, tienes algo que me pueda servir. La discografía de Pedro ha estado cobijada, arropada musicalmente por Caléxico, el proyecto estadounidense que conforman Joy Burns y John Convertino. Y bueno, no sabemos si vendrán estos dos músicos acompañando a De Pedro, a Jairo Zavala, que es su nombre de pila, en esta edición o en este concierto en particular en la FIL. Así que bueno, serán dos personajes de mucho peso. Por un lado, Jairo Zavala, más joven, muy vinculado a la escena estadounidense, a la escena de la frontera con México. Y por otro lado, el veterano, el símbolo del rock latino, Santiago Bucerón, Juan Perro. Esto la noche del lunes 27 de noviembre en el Foro Expo. He estado tanto tiempo ausente. Muchas gracias, Enrique, por esta semblanza. Y bueno, pues hay que revisar agenda para estar en Foro FIL. Ricardo. Sí, sobre todo porque Juan Perro, lo conocemos muchísimo de la movida madrileña de los 80 por Radio Futura, pues ahora trae su proyecto solista y pues es uno de los más esperados justamente porque es de los músicos más conocidos, aunque hay que decir que hay otros que están vendiendo mucho más, por ejemplo como el caso de Leiva, que ya son verdaderas estrellas internacionales de España y aquí francamente apenas los estamos conociendo. Para eso sirve también la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Bueno, y regresamos al Pabellón de Madrid porque ahí Ale Camerota platicó con la gente en esta sección dedicada a los jóvenes qué libros están checando porque se pueden por ahí ver, pero también comprar en el Pabellón de Madrid. Los chavos, vamos a ver, los chavales dirían ellos. Hola amigos de FIL Joven, bienvenidos a la FIL 2017. A mis espaldas está el stand del país invitado, Madrid. ¿Me acompañan a verlo por dentro para ver qué secretos aguarda? La luz es el rasgo distintivo de Madrid, la luz que inunda sus calles, su cultura y muy especialmente su convivencia. La luz que hace del tejido social madrileño uno de los más acogedores del mundo y a cuyo calor acuden anualmente millones de visitantes buscando compartir la vida y afanes de sus habitantes. La luz forma parte del paisaje madrileño, en su mapa, en su cultura popular, en las historias de su arte, desde Velázquez hasta Antonio López, en la brillantez de la renovación lingüística que supusieron las vanguardias del siglo XX. Cuando miramos, no solo necesitamos la luz material, que nos ilumina, también la luz de la inteligencia, que nos hace ver de una manera especial, la que precisa cada cultura en sus códigos compartidos. Ahora nos encontramos en el stand con algunos visitantes para que nos digan qué opinan del stand. Pues la verdad se me hizo algo súper padre, muy innovador, algo muy sorprendente porque, o sea, de afuera no ves lo que está aquí adentro, vas entrando y te encuentras prácticamente con el cielo, la verdad se ve súper chido todo. Que pues por fuera parece algo que no te va a sorprender tanto, ya cuando entras es como de wow. Madrid pues tuvo muy buena idea, estuvo muy bonito el stand central y pues me gusta mucho venir a la FIL porque puedo encontrar libros muy baratos en comparación en otros lados. Ahora nos encontramos con otras amigas y vamos a preguntarles qué esperan de Madrid. Que nos muestren más sobre su cultura ahí en España, no sé, que nos muestren sobre su cultura y nos enseñen. Que nos enseñen de su cultura y que traigan más libros padres para acá. Muy bien. ¿Y tú tienes alguna opinión diferente? Pues que sería bueno como para cuando alguien se va a ir para allá, saber un poquito más de la cultura y la religión y lugares así. Bueno, se me hace muy interesante todo lo que tienen. La verdad, no conozco mucho sobre la cultura española, pero pues en general a mí me gustan mucho lo que son novelas de misterio o thrillers o
o también de vez en cuando un poco románticas. Ahora estamos viendo que esta chava está comprando varios libros. Vamos a ver qué es lo que compró. Muéstranos qué estás comprando. La verdad es que yo solo leí de que los prólogos y me gustó mucho, de que la lección de anatomía, Recuerde el alma dormida y Luisa de Cervantes. ¿Y más o menos de qué tratan estos libros? Se trata de cómo llega una tipa de que a que la pinten de que desnuda y o sea cómo su vida llegó a ese momento. Es de la hermana de Miguel, del que escribió Don Quijote, y pues me hace interesante porque no sé nada de ella. Y es de un viejito que vive en una torre y llega una tipa que le cuente su historia. Entonces, la historia de viejito siempre es chida. Bueno, ya tenemos una diferente perspectiva y muchas gracias. Bueno, esto fue todo del primer día aquí en FIL 2017. Pues como pudimos ver, hay demasiados tipos, pues para todos los gustos, desde libros infantiles, libros literarios y narrativos, hasta libros de política, economía e incluso gastronomía. También hay una sola sección de autores que van a venir a la FIL, entonces no pueden perdérselo. Nos vemos mañana. Bien, pues ahí tienen a Ale Camerota con la sección de jóvenes en el Pabellón de Madrid, donde por cierto les recomendamos que vean, si tienen la oportunidad de darse una vuelta por la FIL, los cartones de El Roto, que es uno de los cartonistas, de los moneros del diario El País, y tiene unas cosas casi desgarradoras en lo social, de verdad, además de que están pues muy lindos los cartones originales que se publican en el diario El País, recomendables. Bueno, desgarrador por una parte y otra no también, Ricardo, vamos al siguiente pulso que han preparado nuestros compañeros y decimos de lo más importante que se ha generado aquí en la Feria Internacional del Libro. ¿Qué es lo desgarrador? Que la tragedia y la pobreza y la ignorancia son las peores tragedias que hay en todos los países, y esto lo dijo Fernando Savater, filósofo, él, un gran escritor español, por cierto, y recibió homenaje aquí en la FIL. Si te parece, vamos precisamente a ver este pulso. Homenajean al literato, filósofo, catedrático y hasta en algún tiempo político español Fernando Savater, quien se reconoció como un maestro ignorante y conocedor de que para una buena práctica de la enseñanza se debe partir del supuesto que todos somos ignorantes. En su participación, Savater citó al Cid al decir que la lengua sin manos no es de fiar, porque hablar sin entrar con el cuerpo completo y la mente plena a la defensa de causas no es un acto de congruencia. Y agregó que la pregunta correcta que deben hacerse las personas libres es qué vamos a hacer y no solo dejarlo en un vacío, qué va a pasar. Yo creo que obviamente una persona libre nunca se pregunta eso que estamos oyendo siempre decir, ¿no? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Las personas libres tienen que preguntarse qué vamos a hacer, no qué va a pasar, porque pasará lo que nosotros dejemos que pase. Es decir, nadie va a venir a salvarnos desde ninguna parte. Nada se va a resolver solo. No esos que esperan y que dicen, a ver si el tiempo, nada, el tiempo resuelve tan pocas cosas como el espacio. O sea, nada, no. Las cosas las resolvemos nosotros si nos metemos y acertamos y tenemos suerte. En el homenaje realizado en el Auditorio Magno de la FIL, estuvieron presentes sus colegas Jorge Volpi, Juan Villoro, Ricardo Cayuela y Carlos Revés, del Grupo Editorial Planeta, casa del escritor homenajeado Fernando Savater. La imagen que da México hacia el exterior es el tema central de la obra Orgullo y Prejuicios, del periodista y académico Leonardo Curcio, bajo el sello de Editorial Porrúa, en la cual se hace un análisis de las acciones que han contribuido al deterioro de la imagen, sobre todo en Estados Unidos de nuestro país. Sobre esto, el historiador jalisciense José María Muriá destacó que esto se debe también a la falta de confianza de los mexicanos en sus propias instituciones. Porque a veces pienso que nuestra mala imagen en el exterior está sólidamente fundamentada con la pésima imagen que muchos mexicanos tenemos de nuestro país también. O lo que es peor todavía,
no la imagen mala que tenemos, sino la pésima imagen que nosotros mismos preconizamos de nuestro país. Y claro, en estas condiciones, pues ahora sí está de la caramba a ver qué tipo de imagen vamos a proyectar al exterior cuando hay una caterva de mexicanos, desgraciadamente cupulares, como se dice ahora, no copulares, cupulares, que son quienes evidentemente llevan la batuta. El tren expreso cambia de ruta, pero llega al mismo destino. El conductor y productor del programa de Radio Universidad de Guadalajara, José Alonso Torres, presentó el libro que lleva el nombre de su programa, El Expreso de las 10, acompañado de especialistas en distintas áreas de la salud y el desarrollo humano, como lo son la sexualidad, nutrición, tanatología, urología, psicología, entre otras. Alonso Torres detalló que el libro nació de la idea de plasmar una parte de los temas que se han tratado en el programa y que pueden ser consultados fácilmente por el público. Integramos un concepto ampliado de la salud, no solamente orientados a la salud física, sino también a la salud emocional, la salud sexual. Nos formamos también como educadores sexuales para estar a la altura del reto y la responsabilidad que representa un programa como este. Terminamos nuestra carrera de psicología y esto también nos permitió tener una mirada mucho más amplia de lo que es el término de salud, no solamente, como decía, lo vinculado al aspecto físico, sino también emocional, psicológico, medioambiental, las relaciones humanas, la importancia de las relaciones humanas. El libro, El Expreso de las 10, es el resultado de un trabajo conjunto entre Alonso Torres, Guadalupe Estrella y Ricardo Salazar, en coordinación con la editorial universitaria. El poder de la memoria es un libro de ensayos que busca crear un referente histórico y literario sobre las complejidades de los procesos identitarios en una cultura de las diversidades, donde se privilegia el punto de vista de los agentes locales, todo esto teniendo como escenario el Triángulo Atlántico, en cuanto a su área geográfica y cartográfica. Este es un trabajo coordinado entre Gunter Diez, Cristian Staller e Irlanda Villegas, de la Universidad Veracruzana. El poder de la memoria abre la perspectiva para incluir también estudios de caso en Europa, en España y Bélgica concretamente, a partir de referentes y parámetros latinoamericanos, algo que no es muy común. Tal es el caso de los 3 ensayos que constituyen la primera sección, Memorias desterradas, Memorias itinerantes. Amigos de Enfilados, continuamos en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara en su edición número 31 y ahorita nos gusta platicar con Eduardo Rabasa, que viene en su calidad de autor pero también de editor, con 2 camisetas. Eduardo, bienvenido. Gracias. Oye, pues primero hablemos de tu faceta como autor. Presentas Cinta Negra en esta Feria Internacional del Libro de Guadalajara, que nada tiene que ver con lo primero que uno pensaría que es con el karate, ¿no? Nada tiene que ver con el karate. No, es más bien como una sátira del mundo corporativo, pero o sea, el título viene porque sí existe en esta onda de la teología corporativa y management. Entonces existe un sistema que es como una secta que se llama Six Sigma, donde les van dando a la gente cinta blanca, cinta azul, cinta café, cinta negra, según supuestamente su grado de su capacidad para solucionar problemas. Entonces un poco de ahí viene el título de este sistema, que insisto, sí existe porque el protagonista de la novela está obsesionado con ser cinta negra, ¿no? Ah, entonces existe el sistema. Yo pensé que era una especie de burla, porque hay algunos lugares, sobre todo por ejemplo en la política, y se dice que te va en el mundo empresarial, que si no perteneces a esa logia y si no vas escalando con esa especie de meritocracia, no llegarás a ser grande. Exactamente, porque se convierte en una ideología que trasciende por mucho a lo laboral, ¿no? El trabajo deja de ser simplemente la herramienta que tenemos para vivir, para pagar la renta, para, no sé, comprarnos un coche, lo que sea, porque adquiere como una cuestión, pues eso, como teológica, como de estructura, como dices, de secta, donde determina no solo la vida, el tiempo, sino incluso las relaciones laborales, obviamente, pero de amistad, incluso a veces de parejas, a toda la ética y la moral con las que nos movemos en el mundo, pues se subsumen a esta especie de teología corporativa, ¿no? Y es una especie de
burla de esos valores por parte tuya este libro? Sí, porque a mí me parece que este tipo de individuo corporativo que está obsesionado con el éxito, con el ascenso, que considera que las demás personas son simplemente obstáculos o objetos de los cuales valerse, parece que predomina en el mundo contemporáneo, en que incluso son como las figuras de culto en la actualidad, ¿no? O sea, los de Google, los de Facebook, todo el mundo quiere ser como ellos. Además tiene esta cosa de como buena onda, y van en chanclas y con su sudadera así, pero tiene unas prácticas corporativas terribles. No sé si viste hace poco que Google paga sistemáticamente menos a las mujeres que a los hombres, ¿no? Esta cosa de que evaden impuestos, tienen cuentas en paraísos fiscales, o sea, ahí ya no queda tan buena onda la cosa, ¿no? Esta dominación bajo la cual vivimos todos. Sí, y bueno, por otra parte es como el contraste de lo que se vende como la nota positiva, ¿no? El lugar padre para trabajar, porque tienen futbolitos, pero en realidad luego, como dices, las prácticas corporativas terminan haciendo que haya un estrés de otro tipo que sí, ciertamente no se registra en horas hombre, pero se registra de otra manera, ¿no? Sí, exacto, porque te dan justo la alberca de pelotas y la fuente de sodas y no sé qué, pero en casi todas las categorías de contratos de trabajo se han perdido conquistas históricas de los movimientos laborales. Los sindicatos están súper desprestigiados, están estos contratos de hora cero donde o te llaman o no te llaman, no tienes seguridad social, las empresas pagan a los trabajadores formalmente el salario menor para que sobre ese coticen, entonces tu pensión no viene sobre lo que ganabas, sino... Entonces todas esas prácticas son brutales, pero justo está esta cosa New Age, buena onda, incluso con citas del Bhagavad Gita de pronto, ¿no? Exacto. Pero para cubrir unas prácticas laborales horrorosas. Muy bien. Y por cierto, son las prácticas que tú retratas en este libro, e incluso hasta la especie de folclore de la oficina de los mexicanos, que conocemos como los godines, pero tú les llamas de otra manera. Sí, los Pérez. Sí, porque para el protagonista sus compañeros laborales ni siquiera se toma la molestia de aprenderse sus nombres o de hablar con ellos o de conocerlos como personas, porque son rivales, ¿no? En la novela hay una pizarra que computa todo el tiempo a los empleados según si hicieron bien su trabajo o mal su trabajo, entonces todo el mundo la ve y están todo el tiempo como midiéndose, pues para reflejar un poco este ambiente justo, ¿no? de competencia y de visceralidad que me parece que cada vez prima más en las relaciones laborales, ¿no? Y por cierto, prima más en México, incluso en industrias que no son transnacionales, sino ya orgullosamente mexicanas, supuestamente, ¿no? Sí, porque es que es una especie de ética laboral universal, ¿no? O sea, si tú te fijas incluso a nivel jurídico, casi todas las reformas laborales de México, de España, van en la misma dirección, ¿no? Son una especie de... Porque además justo Bill Gates y Mark Zuckerberg son figuras adoradas universalmente, ¿no? Todo el mundo queremos ser como ellos, entonces como que esas prácticas se van reproduciendo en muchísimos lugares, ¿no? Y es esta novedad que están presentando en la feria, ya lo presentaron el sábado, ¿cómo te fue en la presentación? Pues bien, la verdad, porque me acompañó María Nache, que es muy inteligente, muy divertida y lo hace muy ameno, hace como que guía muy bien la conversación, pues creo que salió bien. Además, ya es cierto, ya me acordé, yo pasé por ahí a la hora de la presentación y tenías lleno, entonces eso muy bien. Bueno, así como tengo muchos amigos aquí de la feria, pues tienen que ir todos. Te van a hacer muy bien. Tienen que ir, sí. Muy bien, tus compañeros Pérez te van a acompañar. Exactamente. Bueno, y además de esta novedad o cinta negra de ti como autor, ¿qué nos traes como novedad como editor? Porque también hay que decir que una de las paradas obligadas para muchos, entre ellos me cuento yo, es Sexto Piso, por lo que edita Sexto Piso, pero también por las otras editoriales que traen, que son libros únicos y que además muy actuales. Sí, la verdad es que tenemos editoriales que distribuimos buenísimas, entonces pues el stand creo que queda una oferta bastante completa y de varios géneros. En la editorial tenemos las presentaciones más fuertes, es el tercer tomo de la novela gráfica del Che Guevara que hizo José Hernández a partir de la biografía de John Lee Anderson, que es un proyecto que lleva ya 5 años, ahora se publica el tercer tomo, que son los años finales y la muerte del Che. Presentamos un libro maravilloso de Luis Felipe Fabre, que es un ensayo sobre Salvador Novo titulado Escribir con caca. Un libro de Liniers, el ilustrador argentino, basado a partir de un cuento de Mario Beatín, que se llama Bola Negra, y un libro de Arnoldo Kraus junto con Vicente Rojo, que es una maravilla de libro e incluso gráficamente, es un libro que quedó muy bonito, titulado Apología del Polvo. Esas son como nuestras novedades fuertes de la feria.
y además algunos que no vienen necesariamente a la feria, pero que son apenas una nueva edición, como por ejemplo pienso esta de La Febré, si mal no recuerdo, de La Febré, que habla acerca de la ciudad, del concepto de la ciudad como una... ¿El sexto piso? El derecho a la ciudad, sí. Bueno, es de Ciudad Sur, más bien. Ah, sí. Sí, exacto, de los que tenemos ahí en el stand, sí. Sí, entonces siempre hay de sociología, es un apartado bien interesante, cómic y novela gráfica, porque por ejemplo, ustedes rescataron El Sexto Piso, a uno de nuestros autores, que por cierto también es de casa en Radio Universidad de Guadalajara, Trino, que bueno, desde que está en Sexto Piso ha tenido un nuevo auge, con nuevos públicos también, porque es una editorial que va muy dirigida sobre todo a jóvenes, ¿no? Sí, es que además nosotros pues desde chavitos crecimos leyendo cómic y no sé, Asterix, o sea, es un género que nos interesó desde niños. De hecho, por ejemplo, en mi caso fue como un puente luego a la lectura, y entonces ya después como editores pues nos dimos cuenta que había como un hueco, porque a alguna gente le parece un género, no sé, menor. O sea, hay editores que primero los matarías, que publicaron una novela gráfica, pero no en nuestro caso. A nosotros sí nos gusta mucho, conecta con un tipo de público muy específico. Gis y Trino eran nuestros ídolos desde niños, ¿no? La serie del Santos, entonces luego poder trabajar con ellos, publicarlos es maravilloso. O Beth, ¿no? O sea, gente que ha reivindicado, pues el mismo José Hernández, que ha reivindicado la novela gráfica como un género pues, literario y muy potente en sí mismo, y para nosotros es muy importante, y sí tenemos como bastante oferta de ese género. Y ahora otra reivindicación también es en la parte del diseño, ¿no? Porque no hay una portada igual, a diferencia de otras editoriales en que prácticamente le cambian solamente la fotito de la portada y el textito de la contraportada. En este caso, en Sexto Piso, apuestan mucho por un diseño específico para cada texto, pero también incluso por cuestiones como perforaciones, o no sé cómo se llama esto en términos de impresión, como elevaciones, resaltados, barniz, etcétera. O sea, que se note un trabajo único por cada edición. Sí, es que bueno, para nosotros el libro como objeto es muy importante, evidentemente también el contenido, pero ya es que hay esta discusión de que lo que importa es el contenido y el libro da igual. Nosotros no, yo creo que no es lo mismo leer en un libro bien editado, en pasta dura, como dices, con un barniz, que en una fotocopia. Para mí por lo menos es diferente. Entonces pues tratamos de pues, cuidar de manera artesanal, incluso aunque es un proceso industrial obviamente, pero tratamos de cuidar de manera artesanal cada edición. Y muchas veces, como trabajamos con muy buenos artistas como Peter Cooper, Beff, Gis y Trino, Liniers, pues en la medida de lo posible les damos libertad para que aporten elementos específicos. Digo, a veces se vuelan un poco, de que si lo digo, espérate, es que hay una cosa llamada costos, ¿no? Que tenemos que considerar. Pequeño detallito, ¿no? Sí, pero bueno, cuando se puede, pues nos damos lujitos así, ¿no? Muy bien, finalmente para terminar con lo que iniciamos esta charla, Cinta Negra, ¿cuál sería tu lector ideal? Y en todo caso, ¿qué esperarías que pasara con quien lea Cinta Negra? Por ejemplo, si lo lee un Godínez o un Pérez, que diga, no, yo me voy a convertir en un protagonista de mi propia historia. Que por cierto me encanta cómo te burlas de las frases de su sí mismo, que le decía que tenía que ser otro sí mismo, pero que no podía, y que más bien se boicoteaba a sí mismo. Sí, es que es un poco lo que pasa, ¿no? Con estas como éticas que intelectuales, ya luego no sabemos ni qué piensa uno, qué quiere uno, sí quiero tener éxito, no quiero tener éxito, ¿quién pensó eso? Es lo que tengo que ser yo mismo, entonces yo mismo estoy seguro que no soy yo mismo. Yo ya soy al final, ¿no? Exactamente. Y no, pues de los lectores, mira, me gustaría pensar que sí, como creo que sí son realidades que todos vivimos, trabajemos o no en una gran corporación. Entonces, bueno, pues me gustaría pensar idealmente que si alguien lee el libro pueda sentirse identificado, incluso acompañado, y quizá hay algún rasgo de su chamba o de cierta realidad que no le guste, que diga, bueno, mira, pues yo me puedo conectar con eso, ¿no? O sea, me gustaría que le hablara a la gente más que desde un punto de vista racional o estético incluso. Me gustaría que, idealmente me encantaría que el libro conectara visceralmente con la experiencia concreta de lectores, ¿no? Pues el efecto espejo está llamado a través de Cinta Negra, y pregúntense ustedes, ya que lo lean, a qué cinta llegan, ¿no? Si pueden aspirar o no, si tienen como la fuerza y son llamados a hacer Cinta Negra. Muchas gracias, Eduardo, por acompañarnos. Muchísimas gracias. Aquí en Ventilados. Gracias. Continuamos aquí en La Costumbre, en Canal 44, con esta cobertura especial de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. No se vayan, ya volvemos.
Estamos de regreso aquí en Enfilados a través de Canal 44 de la Universidad de Guadalajara y estamos revisando las actividades de lo que tiene que ver con la Feria Internacional del Libro en esta Expo Guadalajara, que también acoge este año a TV Morfosis y está acogiendo una serie de premios esta feria que pues le dan el reconocimiento necesario a diversos aspectos. Por supuesto están los premios ya tradicionales, ¿no? El que se entrega el primer día, que es, digamos, el central o el más grande y gordote a la trayectoria de un gran escritor. Está también el premio Sor Juana, que es uno de los más consolidados a la literatura femenina. Está el de literatura infantil y juvenil, pero lo que se han ido consolidando también es otras formas de llegar a la lectura y de acceder a los libros. Por ejemplo, la novela gráfica. Ha venido creciendo mucho el pabellón dedicado a el arte gráfico en los libros y la ilustración. Hay un salón de ilustradores y también ahora se entrega un premio a la mejor edición y por supuesto la mejor historia en materia de novela gráfica, y este año tocó a la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, entregar el premio. La Unión de Ciudades Iberoamericanas entregó el premio de novela gráfica. En esta primera edición, la ganadora del reconocimiento y 6,000 euros fue la argentina María Luque por su trabajo titulado La Casa Transparente, una obra que, a decir del jurado, refleja la calidad del dibujo y el relato donde el personaje guía es el viaje. En la historia del libro yo me dediqué durante un tiempo a cuidar casas ajenas, mientras trataba de ver cómo lograr vivir solo de ser dibujante. Me pareció un buen plan, como un segundo trabajo que me podía inventar mientras tanto, y finalmente funcionó, así que bueno, aunque no estoy acá ninguno, quiero agradecerle a todos esos amigos que me confiaron sus gatos, sus casas y sus plantas. María Luque recibió el premio de manos de la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, quien se comprometió a hacer de este un certamen anual, además de apoyar a la difusión de la novela gráfica. Hemos pensado en premiar novelas gráficas porque creemos que son como una especie de línea hacia el futuro. ¿Por qué? Porque yo creo que se nos ha olvidado una fuerza del dibujo. Yo creo que el dibujo tiene una capacidad expresiva que la hemos ido arrinconando y sin embargo está ahí, ¿no? Las plataformas electrónicas y redes sociales han causado un revuelo en la generación de contenidos, que al mismo tiempo representan la posibilidad de caer en la falta de veracidad. Sin embargo, estos productos noticiosos generan redes de lectores, a quienes les atraen las notas falsas y el contenido basura, haciendo del periodismo un foro publicitario más que un espacio crítico. Entonces, esta actitud de la sociedad, esta actitud del público y de los lectores es inquietante, porque ese es el mismo público que efectivamente está con una predisposición enorme a consumir y a comprar la información chatarra. Y como nosotros, los profesionales, y como los creadores de información en cualquier grado, saben que hay una gran cantidad de gente que está buscando chatarra de estas dimensiones, de estas características y de este color, pues se la pones. La reacción de una acción en Madrid no siempre ha sido con base en hechos verídicos. El exdirector del País, Jesús Severio, recordó que las investigaciones en torno a los atentados en los trenes del 11 de marzo de 2004 fueron manipuladas con fines electorales. En vísperas se inclinaba mayoritariamente hacia el PP, cambió su voto, una parte significativa, cambió su voto y le dio la victoria al PSOE. Bueno, acción-reacción a una, realmente a una mentira, porque como estableció la sentencia del Tribunal Supremo 3 años después, primero la Audiencia Nacional y luego el Supremo, el gobierno sabía hacia la tarde del día 11 que las pruebas, los indicios en este momento disponibles apuntaban hacia el terrorismo yihadista. Y a pesar de todo,
mantuvo la ficción de que era ETA. En el panel titulado Acción y Reacción, Madrid al Límite, Severio compartió reflexiones con el catedrático José Álvarez Junco y la periodista Pilar Velasco, quien habló de los indignados como una cadena de reacciones. Y ahí es cuando ya nos vamos al 15M, ¿no? Es difícil entender, como digo, el 15M sin esa generación que en el año 2004 le dice a Zapatero, no nos falles, que tiene también, como digo, mucho significado, ¿no? Del año 2004 al año 2011 está el movimiento mileurista, si os acordáis, el precariado, esa generación del precariado que reivindica tener puestos de trabajo dignos, ese mileurismo que después se convierte, ¿no?, en casi un lujo. Cada generación de mexicanos se relaciona de forma distinta con Madrid, por el fútbol, la comida y las raíces que cada uno carga de los exiliados españoles por la Guerra Civil. Los escritores Emiliano Monge y Antonio Ortuño coincidieron en que esa conexión ha cambiado en el mundo de las letras, en la charla que sostuvieron en el Pabellón de Madrid, que fue titulada Los mexicanos piensan mucho en ti. Ambos expusieron que en la dictadura franquista, cuando no existía libertad de prensa en España, los libros a los que podían acceder los españoles eran editados en México. Hoy, España es un trampolín para los escritores latinoamericanos. Yo crecí leyendo a Jardiel Poncela, a Álvaro de la Iglesia, a Tono, en libros que hablaban de Madrid, que se ubicaban en Madrid, pero que eran publicados en México. Y desde luego que te hablaban de una época en la que el exilio español era lo suficientemente importante en México para tener a su alrededor una industria editorial aquí. Porque hasta que regresaron en los años 90 como gerentes de las multinacionales, la industria editorial americana, las editoriales mexicanas y argentinas, eran las que habían durante muchísimos años publicado a los españoles. Y ahora lo que se hace, curiosamente, no es solamente mirar lo que hacen las editoriales españolas por lo que se escribe en España y se publica en España, sino que también funciona como un vínculo para los latinoamericanos entre nosotros. Y eso es una cosa muy importante de la industria editorial española. Es decir, muchas veces para leer a un escritor colombiano o a un escritor argentino o a un escritor ecuatoriano, lo lees a través de una editorial española, ¿no? Bueno, yo he escuchado algunas voces que se han incluso cuestionado y lo hacen también para la reflexión, que para qué queremos a los filósofos, para qué queremos a los que estudian letras, a sociólogos, antropólogos, cuando me parece que son carreras extremadamente necesarias en este y en todos los países. Simplemente qué haríamos o qué sería de este planeta sin un Fernando Savater, al que ya veíamos en un Pulso Diario sobre su homenaje. Lo traigo a colación para ir a nuestra siguiente sección de letras y la importancia de la poesía. A más de 30 años de su primera edición, la Feria Internacional del Libro en Guadalajara ha tenido como objetivo buscar y cautivar a nuevos lectores. Es por ello que creó Fil Joven, un espacio perfilado a las nuevas generaciones para que sean ellos que se acerquen a los autores que conforman la oferta editorial que año con año se convoca en la feria. Además, la oferta se amplía al proponer desde 1997 las sesiones 1000 Jóvenes con, inaugurado en aquella ocasión por el narrador y ensayista mexicano Carlos Fuentes, uno de los escritores más importantes en la historia literaria del país. Ese mismo año se estableció también la tradición de reunir a los jóvenes con el ganador del Premio Phil de Literatura. La integridad y la interioridad del escritor residen en su lengua. Desposeído de ella, se convierte en una nebulosa inestable, vaga. Sus dudas pueden ejercer una tiranía abrumadora debido a la ambigüedad y las incertezas generales.
Bueno, pues lo que acabamos de ver es memorias de la FIL. Pero si te parece, Ricardo, ahora sí vamos directamente a letras madrileñas. Bendita sea la hora, el año, el día y la ocasión y el venturoso instante en que rendí mi corazón amante a aquellos ojos donde fe guardía. Bendito el esperar y la porfía y el alto empeño de mi fe constante y las saetas y arco fulminante con que abrazó Cupido el alma mía. Bendita la aflicción que he tolerado en las cadenas de mi dulce dueño y los suspiros, llantos y esquiveces, los versos que a su gloria he consagrado y han de vencer del duro tiempo el ceño, y ella bendita innumerables veces. Bien, pues ahí tuvimos las letras madrileñas. Estaremos recopilando con algunos de nuestros invitados previamente pues las lecturas que específicamente se han escrito en Madrid, que ellos nos recomiendan, así que también interesante revisar no únicamente lo que se está haciendo en este momento en el panorama editorial actual de el invitado, de la ciudad invitada de esta feria, sino también sus letras históricas, porque hay que decir que de ahí partió el lema de esta feria, que es Ganarás la luz. Bueno, pues vamos a una pausa, Josefina. Vamos a una pausa y regresamos con más. Muchísimas gracias por continuar con nosotros en su programa Enfilados. Vamos a otra de nuestras charlas aquí en el marco de la Feria Internacional del Libro. Saludamos con muchísimo gusto a Mario Bellatin. Trae una propuesta interesante, hablábamos unos segunditos antes de entrar al aire. Su propuesta aquí en la FIL es cartas sobre los ciegos para uso de los que ven. Y entonces yo le preguntaba, a ver, ¿son cartas para los que vemos? Lo pongo entre comillas, pero que en realidad no estamos viendo. Bienvenido. ¿Qué tal? ¿De qué se trata? Muchas gracias. Yo creo que se trata sobre la misma escritura, ¿no? La desesperación de que en las situaciones más terribles es posible la escritura como medio de salvación. En este caso son dos hermanos ciegos y sordos que asisten, los dos, sí. Una hermana, nacen ciegos, no son gemelos, con 2 años de diferencia, y luego a los 9 años vienen en sordos, ¿no? Es un síndrome. Y de pronto se encuentran perdidos en el mundo, ¿no? Porque ya cuando eran niños habían aprendido a entrar al universo hecho para los ciegos, ¿no? Sabían caminar, tocar instrumentos musicales, etcétera. Y de pronto la tecnología, que en esa parte no la hemos visto demasiado, para las personas que tienen alguna incapacidad, no sé, esa palabra suena como medio pesada, pero la tecnología realmente les cambió la vida por completo, ¿no? Si bien es cierto que para nosotros, no sé, el uso de un celular, de un correo, etcétera, nos aliviana, los tiempos los cambia, pero para esas personas, para esos hermanos en concreto, ¿no? Que estaban aislados absolutamente del mundo, porque no veían ni oían, ¿no? El hecho de implantarse elementos, son como una especie de personajes biónicos, ¿no? Las computadoras hablan, los Facebook les hablan, tienen Facebook, ellos dictan, hay un lector de fotos, le van contando cómo son las fotos, y entonces a una de ellas, a la hermana, porque aparte no tenía muchos recursos, le hacen un trasplante cloquear, ¿no? Que de alguna manera algo puede escuchar, y ese trasplante ella tiene que hacer con una computadora todo el tiempo, que está, a su vez esa computadora está conectada con un aparato braille electrónico que tiene el hermano. Entonces los hermanos devienen no solamente en ciegos, sordos, sino también en siameses, ¿no? Porque tienen que estar juntos todo el tiempo, porque la hermana, a partir de la palabra, lo trae a la realidad, ¿no? A partir de lo que ella va escuchando. Entonces todo transcurre en un curso de escritura, que también es paradójico, como una persona que escribe sin parar todo el tiempo para mantener al hermano, eso lo cortamos, ¿no? Entonces, no, qué vergüenza. Para mantener al hermano dentro de la realidad,
recibe un curso de escritura, ¿no? Que le va tratando de informar al hermano, va contando, son como las notas de trabajo de esta mujer hacia su hermano, pero al mismo tiempo tiene que contarle también todo lo que va sucediendo alrededor. A ver, estos hermanos nacen ciegos, sí, pero la sordera la van perdiendo con el tiempo. La van adquiriendo, bueno, pierden el oído, sí. Pierden el oído. Y entonces se empieza a hacer este desarrollo que ya nos vienes narrando. Y entonces son unos hermanos inseparables. Tienen que estar juntos. Tienen que estar juntos porque están conectados con las máquinas. Oye, es una tragedia, ¿no? Lo que nos estás contando. Pero no lo es, mira, curiosamente, pareciera, ¿no? Sí. Justamente también eso es otro de los elementos de mis libros, ¿no? Que aparentemente buscar esos espacios de la realidad donde aparentemente está la tragedia, y no está la tragedia, ¿no? De pronto hay un camino abierto, un camino muy sensible, ¿no? Son personas que realmente se desarrollan de una manera impresionante, ¿no? Porque desarrollan muchos sentidos, ¿no? Que no vemos lo que vemos, ¿no? Por eso de ahí el título, Carta sobre los ciegos para aquellos que ven, ¿no? Pues no vemos, porque ya vemos lo que queremos ver, tenemos una noción demasiado preconcebida de lo que estamos viendo o escuchando, ¿no? Que tal vez si tuviéramos un impedimento y le pusiéramos más atención a lo que queremos escuchar o lo que queremos ver, veríamos muchísimo más. Mario Bellatín, entonces tú coincides con esas frases de pierdes el bosque por estar con el árbol ahí enfrente, o sea, nos pasa de una manera u otra casi a cualquiera, ¿no? De las personas. Dejamos de ver o dejamos de escuchar y nos perdemos en otro mundo. Oímos demasiado o vemos demasiado también cosas que no existen, ¿no? Porque de alguna manera estamos tan acostumbrados a distintas retóricas, y esto es el bien, esto es el mal, esto es lo bello, esto es lo horrendo, ¿no? De alguna manera cuando me dices, ¿no? Que esta historia es terrible, no es una historia terrible, precisamente porque no está narrada desde una historia terrible. No es una historia terrible, es una historia real, verdadera, o es ficción. ¿Qué es esta historia? Es una mezcla, tiene mucho de real. Mezclé 2 realidades o hasta 3, ¿no? Porque ocurre, esta historia ocurre en otro lugar, ¿no? Donde es un sanatorio donde están recluidos estos hermanos, cosa que no ocurre en la realidad. Entonces junté varias geografías, varios tiempos, y apareció un libro que para mí es pues una reivindicación a la escritura, ¿no? La escritura puede sobrevivir a pesar de cualquier instancia. En este caso la no vista, lo no oír, ¿no? Y sin embargo siguen escribiendo. ¿Por qué están en este sanatorio, en este hospital? Ya sé que tengo que leerlo, pero en un poquito. Este caso, porque está en una sociedad muy atrasada, donde en el sanatorio, donde no hay un lugar donde dar cobijo a estas personas, ¿no? Porque aparte son personas que no cuentan con recursos económicos. Por eso es que solamente el trasplante se lo hacen a una hermana, a la mayor, no a los 2, porque es demasiado caro. Entonces no hay una institución adecuada para ellos, entonces los insertan como de contrabando, por decirlo de alguna manera, dentro de esa institución. Y por eso que le dan estos cursos, para hacer ver como que están recibiendo cursos de escritura, cursos de literatura, etc. Somos una sociedad discriminatoria. Totalmente. Esa es una realidad en este país. Totalmente, claro, mundialmente. ¿No? Nos están marcando ya pausa, pero sí quiero resaltar esta parte. En tu libro En Contraportada señala, este libro es la evidencia de cómo la escritura se convierte en el recurso último para sobrevivir. ¿Es el recurso último de tus personajes? ¿O es el recurso último de...? En este caso de los personajes, y también en mi caso, ¿no? Yo creo que, y en el caso del hombre, ¿no? Porque no sabríamos nada si no hubieran marcas. Y la escritura no solamente como escritura gráfica, ¿no? La escritura visual, la marca de Altamira, la huella que deja el hombre, que va dejando la civilización, y a partir de esas escrituras somos lo que somos, ¿no? Cómo se crea una civilización a partir de escritura, de las huellas que vamos dejando y cómo vamos ordenando esas huellas. Mario Bellatín, un placer conocerte. No, para mí, muchas gracias. Muchísimas gracias.
Puede encontrar este libro aquí en la Feria Internacional del Libro, Carta sobre los ciegos para uso de los que ven, aquí en la FIL. Vamos a hacer una brevísima pausa, regresamos en 2 minutos. Lunes 27 de noviembre. Festival de Letras Europeas, 19 horas. Salón C, Área Internacional. Homenaje al mérito editorial. Reconocimiento a Juan Casamayor. 19:30 horas, Auditorio Juan Rulfo. Homenaje a Juan Goytisolo. 19 horas, Salón 5, planta baja. Galas de El Placer de la Lectura. 19 horas, Salón 4, planta baja. Bueno, pues ahí están las propuestas, la charla. Revise la agenda porque más de 34,000 metros cuadrados le están esperando aquí en la Expo Guadalajara, en la FIL, para que venga a escoger uno o varios de los cientos y cientos y miles de títulos que hay. Así es, a ver, Pina, vamos a terminar este programa con el chisme caliente, Ahí vas. A ver, a esta hora se tendría que haber realizado una actividad con Enrique Ochoa Reza, el titular del PRI, el titular nacional. Resulta que la cancelaron, ¿no? Tanto cartel que primero tratan de conseguir los políticos y tanto guarurerío, porque por lo menos luego nos bloquean aquí a venir a las Rosas del primer carril para que entren con sus guarures, sus camionetones, bueno, para que luego no vengan, ¿no? Entonces, bueno. Aquí andan los del Frente Stein, ¿no? Está Alejandra Barrales, estuvo Margarita Zavala, estuvo también, bueno, va a estar por estos días Armando Ríos Peter, en fin, mucho político, ¿no? Pero hoy iba a estar en el Salón Juan Rulfo, el salón principal de esta feria, Enrique Ochoa. Resulta que cancela. Y cancela porque se supone que hay una reunión en Los Pinos horritititita. Bueno, a esta hora a lo mejor ya terminó. Ahora, si usted ya ve la repetición va a decir, Ricardo, estas viejas. Pero pues que es bien curioso porque tenemos todo el fin de semana en los medios nacionales especulando sobre el tapado. A mí me da tanta flojera sí. Y tanto coraje. Los corrillos también tanto ahorita de la feria. Es que es una barbaridad que se esté perdiendo el tiempo para saber quién es el bueno y mencionan a 4 y uno destapa al otro y luego el mayor se enoja con el que lo destapó y no se trata por aplausos. Ya quienes están en los temas políticos y en las columnas y los politólogos, pues ya dicen quién va a ser. Sí. Y entonces el chisme ese es el punto. Exacto, que en las próximas horas va a pedir licencia a su cargo como secretario de Hacienda, José Antonio Meade. En su lugar va a quedar el titular de Pemex y que la última señal de esto es, les digo, la reunión que se llevaría en Los Pinos a cabo este domingo, con lo cual, una vez más, ¿verdad? El señor presidente Enrique Peña Nieto se estaría contradiciendo a sí mismo en sus propias palabras. ¿Se acuerdan? Que apenas hace unos días, en una banquetera, tal cual él convocó, eso no se puede, y cualquiera que haya cubierto una campaña o un acto donde esté el presidente, por ejemplo, cuando ha venido a la feria, no como presidente, fíjense, ni como candidato se le pueden acercar a hacer una banquetera, como presidente mucho menos, sea el Estado Mayor Presidencial, pero en el caso de que en una banquetera casualmente, a los que preguntaron por la señal que mandó Luis Videgaray de que iba a ser José Antonio Meade el candidato, sale el presidente a decir, andan bien confundidos todos, andan resbalándose. ¿Sabes a quién me recordó? En aquella frase de no se hagan bolas. Exactamente. De su mentor político, ¿no? Carlos Salinas de Gortari. No, y entonces acá están confundidos, no es el que tenga más aplausos, pero lo veremos en unos instantes. Así es. Porque ahorita está el hervidero. Es el especial que está haciendo Canal 44 con José Woldenberg, con los que sí vinieron, los políticos que sí vinieron, y así que sigan la programación de este programa, de este canal, perdón, en Canal 44, con el lujazo que tenemos de tener de conductor y entrevistador a José Woldenberg en esta serie especial que se está realizando en este canal. ¿Con esto nos vamos? Con esto nos vamos. Hasta la próxima.